Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo nos va? Ay no, esta semana realmente cómo se ha desplazado de rápidamente que este caballo de fuego empieza apenas a echar los cohetes. Ahora sí, primero los preparó y ahora ya los está echando, ¿verdad? Muchas gracias, corazones, por sus felicitaciones y agradecimientos el día de ayer por el Día del Psicólogo. Por eso, pues ahí dejamos el podcast pues el psicólogo o la terapia es para el que tenga la conciencia y la responsabilidad de cambiar cosas. Y pues los niños son dependientes de nosotros, difícilmente podrán cambiar cosas o historias, ya que navegan al son que nosotros les tocamos los adultos. Así que bueno, déjenme decirles que sigo recopilando historias de todos ustedes que nos escriben, tanto al Spotify como al Instagram. Y muchas gracias por sus comentarios a los reels o posts del podcast en Instagram. Y ahora estamos en TikTok también con estos pequeñísimos shorts de los podcasts, porque pues hacen que al comentar o al poner corazoncito, hacen que el comentario y que la información pueda posicionarse dentro del algoritmo. Así que muchas gracias no solo por leer o por ver, sino también por poner un corazoncito. Y bueno, pues sigo recopilando historias con el podcast de Lavar Nuestro Corazón. Y ahora, miren, yo lloro con ustedes. Muchas personas comentándonos que su papá acaba de partir ahora en mayo, el mes pasado. Bueno, pues te das cuenta que es la ley de este juego de la vida. Unos llegan y otros se despiden. Y en ese acto y aceptación de la vida como es, como viene, nosotros vamos pudiendo sortear y seguir aprendiendo lo que va tocando, porque un día también nos vamos a despedir. Y qué bueno que nos recuerden con tanto amor y que nos recuerden con respeto y no que nos recuerden con resentimientos y esas cosas, ¿verdad? Así que muchas gracias por seguirme contando sus historias, lavando el corazón. Me encanta porque ya, igual que la chupicosmia, yo creo que se va a quedar como parte del argot de nuestro trabajo personal. Todos necesitamos muchos abrazos, muchos besos, mucho amor y lavar nuestro corazón. Así que gracias por seguirnos comentando todo eso. Y bueno, también con el tema de los niños al psicólogo, me encanta porque nos dice nuestra compañera, claro, nosotros hacemos el trabajo personal y como fichas del dominó se va a la familia, pero al revés no, ¿verdad? Así que besos Abril, besos Mar, muchas gracias por todo lo que nos comentan. Y bueno, pues recuerda que ya tenemos nuestro link in bio en Instagram ahí en el perfil y nosotros lo compartimos para que ahí veas todas las redes y todas las páginas y todo lo que hacemos y sobre todo nuestros eventos en línea y presenciales que siguen para que hagamos trabajo personal potente y de a de veras cuando nos abocamos a ello. Así que bienvenidos a revisar nuestra página Centro Quantum y nuestro link in bio. Bueno, corazones, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante. Hablamos de temas de psicología. Bueno, pues vamos a entender este principio. Fíjate, no solamente es un tema de psicología, no solamente es un tema de la New Age, del tema de la manifestación y de la creación, y no es un tema de cuántica en donde tenemos que posicionar al observador desde el punto más coherente para poder crear esa situación. No, es un tema que existe de la alquimia, que existe desde la antigüedad
con la comprensión del uso de la energía. Una vez que tú entiendes cómo funciona la energía, vas a saber entonces antes del tiempo y de la creación qué es lo que sucede. Y prácticamente que con nuestros alumnos nos aventamos toda la academia, todos los 6 meses hablando de esto. ¿Por qué? Porque de esa forma te enteras y te haces responsable de la energía que nosotros manifestamos. Y entonces comienzo con esta famosísima frase de Albert Einstein, en donde él decía que no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en donde se ha creado. Y abriendo boca con nuestro podcast y con este señor que dejó estas palabras, vamos a desarrollar el hecho de comprender que lo importante en nuestra vida y en nuestra solución de conflictos, en nuestra manifestación de las cosas, nunca es el a dónde voy a ir, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiero conseguir. Realmente eso no es tan importante como el punto de partida, como el desde dónde estoy tratando de conseguir esto, el desde dónde estoy tratando de resolver esto. Y entonces, para ponernos en contexto, si estás de acuerdo, vamos a ponerte un escenario. Imagínate tú que tenemos a un delincuente, ¿no? Alguien que hizo algo y que le vienen persiguiendo. Y entonces, al venir huyendo de estos que le persiguen, imagínate que llega a la estación de trenes en donde pronto tiene que ubicar cuál es el tren que va saliendo y al que se puede subir para que simplemente pueda ayudarle a escapar. Te das cuenta que el final no le importa hacia dónde va, no le importa hacia dónde se dirige ese tren. Lo que le importa es salir de la persecución y de este estado de huida. Entonces no le importa si el tren va al norte, al sur o a donde vaya o si le va a convenir o a gustar. Es bueno el tren que le saca de ahí. Entonces, es muy importante de esta manera darnos cuenta desde dónde surge o desde dónde nace ese impulso que tengo yo de tomar una decisión, de ir hacia algún lado o de resolver algo. Antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida, antes de querer tener soluciones en nuestra vida, es importante que entendamos el desde dónde nace esa intención. ¿Nace desde una herida? ¿Nace desde un vacío? Y miren que hace unos días, mayo, tenemos hablando de los vacíos. ¿Nace de una carencia? Es decir, del desde dónde es mucho más importante que el hacia dónde. Es decir, el origen desde donde actúas es mucho más importante porque eso te va a marcar el destino o hacia dónde vas a ir. Por ejemplo, en el caso hipotético de este delincuente que te cuento, ¿no? Lo que importa para ese escenario es montarse un tren y que le lleve y le saque de ahí. Pero hacia donde vaya, lo que importa es el desde dónde se subió ese tren. Se subió huyendo, se subió delinquiendo en contra de la ley, de las reglas. Así que hacia dónde va definirá ese destino, ¿te fijas? No es lo que haces, nunca es lo que hacemos, nunca es la decisión que tomamos, sino el desde dónde lo haces. Entonces, no es muchas ocasiones en nuestra vida, no es tema que luego esto cuando planteas una muy buena terapia, un muy buen planteamiento de tu situación, no es el tema de la meta o de que la estrategia de tu meta esté mal. Ni la meta está mal, ni la estrategia está mal, sino el desde qué lugar emocional, el desde dónde estás creando esa meta. Y eso es en realidad lo que va a estar contaminado. ¿Me explico? Es decir,
no es, por ejemplo, en otro escenario, la condición de ¿qué quiero hacer como meta? No, bueno, quiero poner una clínica de rehabilitación para adictos y alcohólicos porque esa es mi meta. Vale, pues esa es la meta, pero hay un desde dónde. Si yo lo quiero hacer desde el servicio y desde aplicar que distintos profesionistas converjan ahí, desde el mejorar el plano, ese es un objetivo, pero si lo hago desde una confusión psicológica y emocional, porque mi papá o mi mamá o mis abuelos eran alcohólicos y yo quiero en mi inconsciente repararlos, comprenderlos, entender el dolor que sembraron, entonces por eso quiero ayudar a los demás, porque así me quiero ayudar. Y entonces estamos creando, ¿te acuerdas que dijimos hace un momento? ¿Desde dónde nace esa meta? ¿Desde la herida? ¿Desde el vacío? ¿Desde la carencia? Y es por eso que decimos que nuestro inconsciente, todas nuestras profesiones están definidas por ese desde dónde, desde el origen, ¿te fijas? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿estoy corriendo porque tengo miedo a quedarme atrás? ¿O estoy corriendo porque estoy avanzando y esto me representa y me llena? Es importante, corazón, tener esa claridad y lógica de hacia dónde y desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Fíjate bien, esta claridad aparece no cuando estás pensando positivo, sino cuando realmente volvemos a nosotros mismos y observamos eh, en desde qué frecuencia estoy operando, ¿te fijas? Porque pues al final lo que te planteaba al inicio es comprender el uso de la energía y si yo entiendo desde qué frecuencia actúo, ¿vale? Estoy actuando desde la desesperación o desde la inspiración, ¿no? Cuando creamos desde la desesperación eh, y no desde, por ejemplo, desde el control, estamos creando desde la frustración, creando desde la carencia, significa que estoy operando siempre desde una frecuencia muy baja llamada miedo. Estoy operando desde el problema, lo que me está haciendo que yo todo lo que haga nazca de la escasez. O sea, le estoy dando origen, le estoy dando parto desde la escasez, desde el problema mismo. Entonces, significará que el resultado de lo que yo esté haciendo invariablemente jamás me dará paz, aunque funcione lo que estoy haciendo, aunque funcione la clínica de rehabilitación para lo que te mencioné hace rato. Pero si yo lo estoy haciendo desde mis problemas, desde mis carencias, desde mi escasez, aunque esto funcione, no está funcionando para mí. ¿Te das cuenta? Por eso decimos que aunque te salga bien, como operas desde un programa, desde una carencia, pues obviamente el resultado no te dará la felicidad que esperabas poder programar. Entonces, corazones, ¿desde dónde nacen tus decisiones? ¿Desde dónde nacen tus pensamientos? ¿Por qué? Porque si mi intención original está contaminada por equivalencia de resonancia de frecuencias, el resultado también lo estará. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que lo mal habido, tarde o temprano colapsa. Eso es lo que estamos viendo, compañeros, en esta realidad, con nuestro país, con nuestro mundo. Lo que se gestó en una frecuencia, al final del día, generó una estructura que por la resonancia de la energía que tenemos ahorita ya no se puede sostener y tarde o temprano colapsará en el mismo origen que fue creado. No es un tema de pensar positivo, ¿no? No, es un tema de crear desde la inspiración y dejar de repetir todo lo que hacemos por miedo. Por ejemplo, pues por miedo a no ser suficiente, ¿no?
Es importante siempre poder plantearnos el origen de lo que está gestándose adentro de ti, el origen que te hace actuar. Ese origen lo es todo. Repito, es la inspiración versus y contra la desesperación. Y claro que como estamos muy condicionados a pensar, ¿no? El condicionamiento del pensamiento, el raciocinio es ya un programa muy arraigado. Pensamos que si razonamos más y que si pensamos más o que si pensamos en positivo, entonces lo vamos a resolver. Pero en realidad la solución no llega pensando más, llega cuando dejas de pensar. Llega cuando empiezas a sentirte inspirado. Llega cuando hablamos de lo más profundo de la inspiración. Cuando dejas de darle vueltas y cuando empieza mentalmente, ¿verdad? Y cuando dejas de ir a pedir otro consejo, de ir a buscar otra técnica, porque lo único que estás haciendo es profundizar en el bucle mental y de pensamiento, que es el que ha creado el conflicto mismo, porque la mente que crea el problema quiere usar la misma aplicación, vamos a decir la misma app, o quiere usar el mismo programa para resolverlo. Y al final la solución está en esa profunda área no mental que se llama la intuición. Y este es un aspecto que surge solamente con un estado de presencia, no desde el ruido mental, no desde el miedo. La intuición es una inteligencia que no pasa por la mente reactiva, sino pasa por este proceso donde sin forzar algo que simplemente yo sé dentro de mí que está bien, que es correcto, que es coherente, que inclusive se siente bien, entonces ese es el origen de las cosas. El origen de las cosas desde donde actuamos invariablemente te va a dar el resultado. Si actuamos desde el miedo y desde la escasez y desde la carencia, generaremos una pérdida. ¿Te das cuenta? Si actuamos desde la ventaja, desde la mentira, desde el aprovecharnos, desde la carencia, desde el miedo, a cierto tiempo eso no podrá crecer y colapsará. Si actuamos desde el abandono, desde la manipulación, desde el ego, tarde o temprano eso se manifestará. Así que bueno, dejándote este mensaje el día de hoy, corazones, y mandándote un abrazo muy grande. ¿Qué te parece? Que yo por aquí te escucho o por aquí revisaremos en alguna de nuestras redes tus comentarios y le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.